Buenos días a todos los que nos están escuchando y viendo, los que están aquí presentes y los que están allá en sus casas, en sus comunidades de hogar. Vamos a leer el Salmo 119 del 1 al 8. Primeramente, Reina Valera. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Bien, en otra versión, vale. Felices los íntegros, los que siguen las enseñanzas del Señor. Felices son los que obedecen sus leyes y lo buscan con todo el corazón. El 3. No negocian con el mal y andan solo en los caminos del Señor. Nos han ordenado que cumplamos cuidadosamente tus mandamientos. Oh, cuánto deseo que mis acciones sean un vivo reflejo de tus secretos. Entonces no tendré vergüenza cuando compare mi vida con tus mandatos. A medida que aprendo tus justas ordenanzas, te daré las gracias viviendo como debo hacerlo. Obedeceré tus decretos. Por favor, no te des por vencido conmigo. Bien. Es el Salmo 119 del 1 al 8. Vamos a volverlo a leer personalmente. Yo lo voy a volver a leer acá, en Reina Valera, teniendo esta pregunta en mente, teniendo una pregunta que voy a hacer para todos, que me la hicieron y me traté hasta de defender por esto, pero me la hicieron. Y la pregunta es, ¿usted se siente superior a los demás? ¿Usted se siente superior a los demás? ¿Usted se siente superior a los demás? Es una pregunta, volvamos a leer el Salmo, yo lo voy a leer teniendo eso en mente. Bienaventurados los de perfecto camino, los que andan en la ley del Señor. Bienaventurados todos los que guardan sus testimonios y con todo corazón, el corazón le busca. Pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. Tus estatutos guardaré, no me dejes enteramente. Bien. A mí me preguntaron, ¿usted se siente superior a los demás? Estando estudiando el tema que venimos trayendo de la ley y el evangelio, ¿cierto? Y yo como que me ofendí un poco, porque como así que yo me siento superior a los demás, si es que yo me siento tan humilde, tan manso, tan buena gente, que dije, yo no creo que yo sea superior a los demás. Entonces pregunto, ¿yo superior a los demás? ¿Cuándo? Eso es una falta de respeto que a uno le digan eso. Venga, Ismael, usted es superior a los demás. Yo veo que usted es como, ¿cierto? Como señalando. Pues vamos a mirar a ver si de verdad nos creemos superior a los demás o no. En este día que vamos a llevar esta enseñanza, a llevar esta reflexión sobre la ley y el evangelio. Mucho se ha predicado, mucho se ha enseñado sobre el tema. Cada uno tiene una perspectiva de cómo ve la ley. Unos dicen vida, otros dicen yo no tengo por qué seguirla, otros no, ya Cristo la cumplió, yo puedo vivir como quiera, etcétera, etcétera. Eso cada cual enseña como su corazón le dice que hay que enseñar. Entonces, la semana pasada veíamos toda la parafernalia de la ley. Desde que Moisés bajó del monte Sinaí en adelante, todo lo que afectaba a la ley al pueblo de Israel. ¿Cuál era el propósito de la ley? Entonces yo hacía en la reunión pasada varias preguntas. ¿Qué dice la ley? ¿Para qué fue dada la ley? Y eso es parte del estudio que nosotros tenemos que hacer, que es una maravilla estudiar la ley, estudiar Números, Levíticos, Deuteronomio, Éxodo, todos los 5 libros es un deleite estudiar eso realmente. ¿A quién le fue dada la ley? Pero una pregunta interesante, ¿cómo fue entendida la ley? ¿Cómo la usaron los que eran regidos por ella? La ley. Entonces, cuando uno empieza a indagar estas preguntas, que son
preguntas que salen así rápido, porque también se le pueden hacer unas preguntas muy específicas al estudio de la ley. Entonces, resultó todo esto que nosotros vimos la semana pasada, que la ley tenía un propósito de que hubiera orden en una nación como, o en un pueblo como Israel, un orden en el matrimonio, orden en el parto, lo que tenía que hacer una mujer en el parto y después del parto, cuando tenía el periodo, después del periodo, era orden legislativo, orden moral, todo eso, manejaba todas las áreas de la vida del ser humano para que hubiese orden, pero tenía un propósito todavía más allá, había un propósito todavía más allá. ¿Cuál era el propósito que tenía la ley? ¿Ustedes se acuerdan de lo que vimos la vez pasada? ¿Cuál era ese propósito más allá que tenía la ley? ¿Quién se acuerda? Tener a Dios presente. Tener a Dios presente. Tener a Dios presente. Tener esa comunión con el que dio la ley. Pero resulta que el pueblo, ¿con quién tenía comunión? Con Moisés. A Moisés señalaban, a Moisés juzgaban, a Moisés pateaban, a Moisés le hacían de todo porque a él era el que veía. Entonces, la ley es la reflexión misma de la naturaleza de Dios. Yo lo que les quiero decir es, si la ley manifiesta la naturaleza de Dios, ¿qué vio el pueblo de Israel en la ley? Pero ¿qué vemos nosotros hoy? La ley de Dios habla de la abundancia del corazón de Dios. Y si uno se pone a pensar cuál es la abundancia del corazón de Dios cuando manifiesta la ley, uno debería, digamos, en cierto sentido, preocuparse de qué es lo que habla entonces la ley, qué dice la ley. Perdón un segundo. Me toca admitir acá unos cuantos hermanos que llegan. Entonces, si habla de la abundancia del corazón de Dios, pues entonces ¿de qué se trata la ley? Uno debería mirar de qué trata la ley, si es de la abundancia del corazón de Dios que se habla en ella. Dios es puro, Dios es santo, Dios es justo, Dios es bueno. La ley como es, tal cual como es, igualita es la ley. Entonces, ¿por qué no la estudiamos? Yo siempre me hago esa pregunta, porque hasta ahora yo me pongo en la tarea de indagar, investigar en dónde es que está Dios en la ley, ¿cierto? Y es bueno para todos que vayamos a ella, que la escudriñemos, etcétera, etcétera. Bien. Eso que estoy diciendo de santa, justa, buena, etcétera, está en Romanos 7:12, como lo vimos la vez pasada. La ley es la expresión de la voluntad de Dios, en donde lo vemos así tranquilamente, nítidamente, en los mandamientos, en Éxodo 20. Ahí vemos la voluntad de Dios expresada a toda la humanidad, primeramente al pueblo de Israel, al que le fue dada la ley, y a nosotros que la estamos estudiando en este tiempo. Bien. Pero, no falta el pero en todo esto que hemos estudiado. A pesar de la perfección de la ley, a pesar de que la ley hablaba de Dios, o habla de Dios, a pesar de que la ley es santa, justa, buena, pura y todo lo demás que habla de Dios, no era capaz, ni es capaz de salvar a las personas y otorgarles una comunión eterna con Dios. No era y no es capaz de hacerlo la ley, a pesar de toda esa perfección. Pero a causa de Dios, es la pregunta que debemos hacer, esa causa de Dios que no logra la salvación ni la comunión eterna con Dios, no, esa causa de la incapacidad del hombre para cumplirla, de la total incapacidad del hombre para cumplirla. Entonces eso tiene que marcar una pauta para entrar a estudiar lo que vamos a ver nosotros en este día. ¿Qué produce la ley? Según Santiago 2:10, produce condenación. La ley produce condenación. Todo el que se acercaba a la ley, ¿cómo se sentía? Acusado, condenado. No mienta. La ley dice que no mienta, y el que faltaba un punto de la ley ya era culpable de todo, luego muerte, ¿cierto? Era culpable de muerte. Por tanto, como dice también Hebreos 7:19 parte A, la ley no perfeccionó absolutamente nada. La ley no perfeccionó nada. Bien. Pero entonces la ley sí tenía un propósito maravilloso, glorioso, exclusivo, grande. ¿Qué propósito podría tener la ley, Aleja?
Mariana o Ismael, ¿qué propósito tenía la ley? Yo, perdón un segundito que lo interrumpa, faltó una partecita. La ley producía ira. Ah, y la ley producía ira, sí, gracias. La ley produce ira. Ese sí, anotas eso. ¿Recuerda dónde está? Que no lo tengo aquí entre mis notas en este momento. La ley Está producía Romanos. Dime. Está en Romanos, pero ya le digo exactamente dónde. Bueno, muy bien. Pero ¿cuál era el propósito entonces de la ley? Entonces, leamos para recordar Gálatas 3:24. Gálatas 3:24. Propósito exacto de la ley. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Muy bien. Otra versión, Marley, por favor. Dicho de otra manera, Duro. la ley fue nuestra tutora hasta que vino Cristo. Nos protegió hasta que nos declara justos ante Dios por medio de la fe. Luego, la ley sí tenía un propósito grandísimo, aparte de que está mostrando a Dios. La idea de mostrar a Dios era que la gente entendiera que esa ley los estaba conduciendo a algo mejor, ¿cierto? A algo celestial, no a lo natural, no al hacer, no nada de eso, que eso lo vamos a ver. La ley desde que se dio la promesa de Génesis 3:15 y después de que llegaron al monte Sinaí, el propósito de la ley era que entendieran Génesis 3:15, que la ley era ese guía, ese instrumento de Dios para que pudiéramos entender al Señor Jesucristo, para que pudiéramos descubrirlo, para que pudiéramos llegar a Él. Entonces, de que cuando Él llegara a la tierra, apareciera después de su nacimiento, la gente pudiera entender, este es el Hijo de Dios, este es el enviado. De esto era lo que hablaba la ley, ¿cierto? Pero recuerdo una escritura, por favor, si la tienen ahí. Yo me acuerdo que el Señor Jesucristo se subió por ahí en un alto, me parece mucho, y vio a Jerusalén. ¿Y qué hizo? Llorar. Lloró. ¿Por qué lloró? Porque Él dijo palabras más, palabras menos. Mire, llegó la visitación, llegó el que tenía que venir y no lo vieron. No se dieron cuenta, está en medio de ellos y no lo vieron. Pues eso tiene que generarle dolor al que era el propósito de la ley, de quien hablaba toda la ley y que todos ellos ni siquiera se habían dado cuenta que estaba hablando del Señor Jesucristo. Bien, en ese caso del Mesías, del Libertador, de quien venía a traer vida a ellos. Bien, ¿alguien tiene que aportar algo de acuerdo a su estudio esta semana de esto nomás, de la ley, sin avanzar más ni nada, porque eso lo vamos a hacer entre todos aquí? Vamos a ir a Mateo 7. Mateo capítulo 7, que aquí empieza toda la historia para nosotros y para el mundo entero, realmente. Para nosotros y para el mundo. Mateo 7, Milena, versículos 7 y 8, Reina Valera, y después otro hermano que lo lea en la versión que tenga a mano. Mateo 7, 7 y 8. 7 y 8. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y el que llama, se le abrirá. Léelo hasta el 12, mi vida, hasta el 12. Ay, perdón, hermana Milena. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden? Así que todas las cosas que queréis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. ¿Alguien de ustedes tiene otra versión? 7. Sigue pidiendo y recibirás lo que pides. Sigues buscando y encontrarás. Sigue llamando y la puerta se te abrirá. Pues todo el que pide, recibe. El que busca, encuentra. Y a todo el que llama, se le abrirá la puerta. Ustedes
los que son padres, si sus hijos le piden un pedazo de pan, que ustedes los que son padres, si sus hijos les piden un pedazo de pan, ¿acaso les da una piedra en su lugar? ¿O si les piden un pescado, les dan una serpiente? Claro que no. Así que si ustedes, gente pecadora, saben dar buenos regalos a sus hijos, ¿cuánto más su Padre Celestial dará buenos regalos a quienes le pidan? Haz a los demás todo lo que quieras que te hagan a ti. Esa es la esencia de todo lo que enseña en la ley y en los profetas. Bien, uno lee Mateo 7, 7 y 8, y uno dice, bueno, pero ¿qué tiene que ver pedir, buscar, llamar con la ley? ¿Qué es lo que eso tiene que, en qué cabe todo este tema que venimos hablando con esa porción de la escritura que leímos esta mañana, ¿cierto? Entonces, lo primero que tengo que hacer es mirar algunos significados de lo que significa pedir, buscar y llamar. Los busqué en el griego para que pues sea como más acertada la cosa. No es de diccionario, tengo los sinónimos, pero el resto busqué un poquito del griego para poder entender o para que podamos ir abriendo camino en todo esto que vamos a ver. Entonces, primero que todo son unos imperativos. Imperativos es algo que se debe hacer. No es una sugerencia, no es nada, es imperativo. Si hay que buscar, hay que pedir, hay que buscar y hay que llamar. Eso es imperativo. Bien. Pedir como sinónimos tiene exigir, reclamar, requerir, implorar, rogar, solicitar, suplicar, desear. Voy a volver a leerlos más despacio todavía. Pedir tiene como sinónimos exigir, reclamar, requerir, implorar, rogar, solicitar, suplicar, desear. Bien. Entonces en el griego, voy a decir la palabra, pero no tiene relevancia para esto, aiteo, sugiere con mayor frecuencia la actitud de un suplicante, la petición de uno inferior en posición a aquel a quien se le hace la petición. Hay uno más alto que yo a quien le estoy pidiendo. Alto no en estatura, sino en grandeza, ¿cierto? En el caso de los hombres, es pedir a Dios. El que pide, bueno, eso. Hasta ahí. Buscar. Tengo mucho. Yo no sé, no voy a colgar estas enseñanzas en el chat porque vamos a tratar de hacer un trabajo bien hecho, bien articulado con unos hermanos de la comunidad para que salga la enseñanza con claridad y ustedes lo puedan llevar a otras personas, vamos a hacer con varios estudios eso, que es como la noticia que hay ahí de esta semana. Vamos a tratar de trabajar la mayoría de las enseñanzas del último año, por decir algo, en donde se ha hablado de temas grandes, gorditos, y que se necesitan ponerlos bien especificados en un manual de trabajo para cada uno de nosotros que somos los que salimos a enseñar, empezando por nuestra propia casa. Buscar. Sinónimos de buscar. Averiguar, indagar, investigar, andar a casa de, ir al encuentro de, inquirir. Y es una palabra en griego que se dice seteo con Z, también es casi igual, buscar, ir en pos de, tratar de hacer algo, desear, buscar cuidadosamente, eso es griego, buscar afuera, por ejemplo a Dios, buscar en pos, seguir de cerca con la determinación de hallar, dando la idea de una búsqueda dura y persistente. Eso se llama buscar. Bien. También está la palabra llamar. Está la palabra llamar, más bien. Y tiene sinónimos de
vocear, gritar, clamar, golpear, tocar, etc. Convocar una cita, invitar, atraer, etc. También en el griego significa golpear un portón, golpear a la puerta. Tiene bastantes sinónimos, tanto figurados como literales. Y en el griego también está la palabra kaleo, que significa, es un verbo, se deriva de la palabra clamar o clamor. Sí, hay muchos versículos para eso, para mirarlos, clamar o clamor. Bien. Entonces, cuando uno dice en la escritura, pida y se le dará, busque y hallará, llame y se le abrirá, ¿qué pudiéramos entender? ¿De qué se trata esto? Leía yo a varios hermanos en la fe que dicen que es uno de los versículos más maltratados de la Biblia, porque entonces aquí lo ponemos a decir todo lo que uno quiera, cuando se saca de contexto una porción de la escritura. Para poder entender, pedir, buscar y llamar, necesitamos ir al texto completo. Necesitamos observar qué es lo que el Señor viene hablando, qué es lo que viene diciendo. Pues estamos en las bienaventuranzas. Y tocaría ir al capítulo 5 y empezar a escudriñar las bienaventuranzas, ¿cierto? Pero vamos a ir solamente al versículo 1, del 1 al 4, al 5. Vamos a leer del 1 al 5. ¿Quién quiere leer? Mateo 7, del 1 al 5. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Versículo 6. Versículo 6 dice, no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Muy bien. ¿A quién le está hablando el Señor Jesucristo las bienaventuranzas? Entonces, para descubrirlo, es una multitud subió al monte, capítulo 5, versículo 1, y sentándose a él, también vinieron sus discípulos. Y abriendo la boca, les enseñaba, tanto a sus discípulos como a los que estaban escuchándolo, ¿cierto? Y era una multitud de toda la región de Judea, Samaria, todos estaban ahí. Había mucha gente de todas las regiones ahí, eso también está en Lucas, ahí especifica qué tipo de personas estaban en esa reunión. Entonces, a ese tipo de personas que estaban en ese auditorio, allá en ese momento, le lanzó esta, oye, no juzguen para que no sean juzgados. Y sigue diciéndoles y sigue diciéndoles todo lo que le dice, porque mira la paja en el ojo de su hermano. Oye, mira, con la medida que mide seré medido. Mira, no deis lo santo a los perros, hipócrita. Le está diciendo a ese auditorio allá. Pero después de semejante palabra tan dura, abro comillas, dice, pidan. Y si usted pide, porque todo el que pide recibe. Todo el que busca, halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué será lo que el Señor Jesús le está diciendo a ese auditorio, incluyendo a sus discípulos? ¿Cómo así que primero les dice, oye, no juzguen? Mire, si usted juzga con el mismo juicio, con la misma medida, ¿cómo es que usted se atreve a mirarle la paja en el ojo a su hermano si usted tiene una reviga en su ojo, y etcétera, etcétera, etcétera? Hipócrita, además les digo.
¿Qué tiene que ver, pedir, buscar y hallar? Alguien de los que están acá me puede decir, Alejito, ¿qué tendrá que ver lo que el Señor sigue diciendo? Piden, busquen y llamen, que se le va a dar, que va a encontrar y que se le va a abrir. Yo creo que pues, es ciertamente espiritual en la línea de que se está mirando, le está hablando a las personas que miran la vida en el ojo ajeno y les dicen, no, primero quítense ustedes la vida. Yo siento que es como para poder lograr a ese término, para lograr llegar allí, pues pidan. Gracias. Pedir, entonces, no sé, lo colocaba a nivel personal, pedir, no sé, la criticadera. Entonces, pedir, Dios, ayúdame, digamos, en ese aspecto, como lo espiritual, primero pedir, no pedir, como tú le decías, cosas materiales, sino más espiritual para lograr mi relación con Dios. Pienso. Marianita, ¿tiene algún pensamiento? No, está bien. Gracias, Alejita. Es ahí donde nosotros tenemos que empezar a mirar muchas cosas respecto a lo que el Señor quería mostrarnos en esta enseñanza. Vamos a leer dos porciones de la Escritura bien interesantes, y ya vamos a abarcar de ahí en adelante toda la enseñanza sencillamente para que la podamos entender, pero también es un bosquejo como para ir a la Escritura y poder investigar, porque yo me puedo equivocar también, pero si vamos a las Escrituras, vamos a indagar que lo que el Señor nos quiere contar hoy es o no es, a través de mí. Vamos a leer Lucas, capítulo 18, Lucas 18 del 9 al 14, y Mateo 5. Entonces, vamos a ver qué será eso de pedir, buscar y llamar. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias, porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Gracias, Jenny. Tienen una versión diferente para estos versículos, del 9 al 14. Es interesante porque, por ejemplo, la nueva versión, la nueva traducción, son muy buenas porque traen un poco más de luz a lo que uno está leyendo. Sí. A algunos que confiando en sí mismos se creían justos y que despreciaban a los demás, Jesús les contó una parábola. 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro recaudador de impuestos. El fariseo se puso a orar consigo mismo: Oh Dios, te doy gracias porque no soy como otros hombres, ladrones, malhechores, adúlteros, ni mucho menos como ese recaudador de impuestos. Ayuno 2 veces a la semana y doy la 10ª parte de todo lo que recibo. En cambio, el recaudador de impuestos, que se había quedado a cierta distancia, ni siquiera se atrevía a alzar la vista al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía: Oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador. Gracias. Les digo que este, y no aquel, volvió a su casa justificado ante Dios. Pues todo el que a sí mismo se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Mateo 5 del 17 al 20. Hay mucho por analizar en esas dos porciones. Dice: No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley,
hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Bien. Aquí vamos a desarrollar una parte de todo el tema que implica la ley y el evangelio. Bien. Entonces, Mateo, capítulo 7, arranca diciendo, no juzguen para que no seas juzgado. Y el versículo 3 dice, ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Saca primero la viga de tu ojo y entonces ahí sí va a poder ver la paja que tiene tu hermano en el ojo, ¿cierto? Bien, y vamos a mirar al fariseo y al publicano. ¿Qué está haciendo el fariseo? ¿Qué estará haciendo el fariseo en esa oración que está haciendo? Él está pidiendo, está buscando, está llamando. ¿Qué está haciendo el fariseo? Juzgando. Juzgando. Sí. ¿En qué se basa para juzgar? La ley. En la ley. Él está basándose en la ley para juzgar. ¿Él cómo se siente? ¿Será que él se siente superior a los demás? ¿Cómo se siente entonces la persona que todavía está bajo ley? ¿Cómo está su corazón? Cuando se señala a otra persona, cuando se juzga, cuando se dice qué presidente o qué congresista o qué yo no sé qué, o ese violador o ese homosexual o yo no sé cuánta, ¿bajo qué estamos nosotros? ¿O están las personas que hacen eso? Me puedo incluir también, porque estoy aprendiendo. Entonces, ¿será que nos sentimos superiores a los demás? O como yo grité, ¿yo superior a los demás? Entonces, no juzgue. Bien, vamos a mirar un poquito la paja que está en el ojo de tu hermano y no ve la viga que está en el ojo. ¿Será que este fariseo tenía una viga en el ojo? Claro. Sí. Sí tenía una viga, yo quiero escuchar. Aquí dicen que sí, ¿ustedes qué piensan? ¿Sí tendría una viga? No lo dejaba ver. No la dejaba ver. Mariana, ¿qué viga tenía? ¿Qué viga tenía? Porque decimos, sí tiene viga, pero ¿qué viga tiene? El orgullo. El orgullo. Aleja. Se creía mejor. Primero, ¿qué viga podría tener en el ojo? ¿La ley? La ley. La ley. La ley es una viga tan grande que me permite ver a alguien. No me permite ver a nadie. Solo juzgar, señalar. ¿Habían entendido que la ley era el ayo que traía a Cristo? No. ¿Él entendía esa ley? ¿Cómo se sentía el cobrador de impuestos? Necesitaba. ¿Cómo se veía si el cobrador de impuestos? Él estaba buscando, estaba pidiendo, buscando y llamando. Ese sí. ¿A quién? ¿Qué estaba pidiendo? ¿Qué estaba buscando? ¿Qué era lo que llamaba? ¿Qué era la necesidad que él tenía cuando estaba postrado allí de rodillas? ¿Qué era? Entonces, cuando en este momento de nuestra historia como iglesia, haciendo ese paso de allá hasta acá, nosotros levantamos nuestro dedo acusador a, ¿qué estamos diciendo? Hemos entendido que ya vino Cristo. Hemos entendido que Cristo ya hizo la obra perfecta y completa para nosotros. ¿Lo hemos entendido? Entonces, cuando uno mira allá en el capítulo 5, que dice el Señor Jesucristo, escuchen esto porque es que esas dos porciones las voy a trabajar para mirar qué es lo que ha pasado y qué es lo que no ha pasado. La ley fue abrogada o no fue abrogada. ¿Fue abrogada la ley? ¿Fue quitada la ley? Señor, no fue quitada. No fue quitada, dice Jacqueline. ¿Debemos cumplir la ley nosotros? Dice que el pasaje dice que la debemos cumplir. El pasaje, ¿cuál pasaje? ¿Se acuerda de ese pasaje? 17, el 17 dice. Muy bien. Ahí dice,
Cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, recordemos que tiene un auditorio que es de allá, que todos son de allá, y les está diciendo, cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos, mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. ¿Cuál era la intención de la ley? Porque el Señor está diciendo, cualquiera que los haga y los enseñe. ¿Qué es hacer la ley? ¿Qué es hacer la ley? ¿Cómo es eso de hacer la ley? Y además hay que enseñarlo, ¿cierto? Bien. Porque les digo que si su justicia no fuera mayor de ese que estaba orando allá, no vamos a entrar en el reino de los cielos, dice ahí. No van a entrar. Entonces, ¿qué será hacer? ¿Y qué será enseñar la ley? Porque el Señor Jesús dice, yo no vine a abrogar la ley y los profetas, no he venido a abrogar sino a cumplir. ¿Tenemos la idea de cómo Jesús cumplió la ley? ¿Qué era cumplir la ley para el Señor Jesucristo? ¿De qué se trataba eso? Bien. Ese hacer es creer, paz. Creer. Es reconocer. Primero reconocer. Gracias. Entonces, ¿cómo fue que el Señor Jesucristo cumplió la ley? ¿Qué fue lo que Él hizo? Porque no la vino a abrogar, sino a cumplir. ¿Cómo podemos nosotros entender ahora el no juzgar a los demás? ¿Qué es lo que tiene uno en su ojo cuando juzga al otro? ¿Qué es lo que no ha entendido? ¿Qué es lo que todavía no ha podido ver cuando todavía se sigue juzgando y se siguen haciendo otras cosas que vamos a ver ahorita? Bien. Vamos a ver un poquito. La pregunta mía es que voy a hacer antes de seguir con la siguiente parte es, ¿cómo cumplió Dios la ley? El Señor Jesús, la ley. ¿Cómo cumplió el Señor Jesús la ley? Haciendo todo lo que... Sí. ¿Cómo lo hizo? Él cumplió 613 mandamientos o estatutos y mandamientos. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo lo hizo Mariana? ¿Cómo creemos nosotros que él lo hizo? Porque es importante entender que pues nosotros tenemos muchas frases, ¿cierto? Ah, sí, Cristo cumplió la ley, pero ¿y cómo la cumplió? ¿Qué fue lo que él hizo para cumplir toda la ley, cierto? Bien. Nosotros tenemos que cumplir la ley. La Escritura dice que no tenemos que cumplirla porque él ya la cumplió. Pero eso quiere decir que la ley fue abolida. No. O la ley está vigente. La ley dice no mienta, no robe, no adultere, no esto, no aquello. Hay 10 mandamientos, tenga un solo Dios, ame a su prójimo, pero como a sí mismo. Aprenda a amar para que pueda amar al prójimo. Eso ya fue abolido, fue quitado, parece que no. Pero entonces nosotros, ¿cómo el Señor Jesús cumplió y cómo nosotros salimos beneficiados con ese cumplimiento de la ley? ¿De qué se trata eso? ¿Cómo nosotros lo podemos entender? Son preguntas que nos tenemos que hacer a la hora de estudiar las Escrituras, ¿cierto? Entonces, vamos a mirar que lo que está diciendo Mateo 7 de pedir, porque el Señor manda pedir, buscar y llamar, tiene un contexto, y el contexto va, para empezar por cortico, desde el capítulo 5 de Mateo, cuando arranca las bienaventuranzas del Señor. Él arranca las bienaventuranzas de una manera maravillosa. Vayamos al capítulo 5 de Mateo. ¿Qué autoridad tenía el Señor Jesús para enseñar? ¿Por qué él enseñaba? Bueno, nadie sabía que era el Mesías en ese momento. Se creían que era así un libertador, pero un libertador nacional que los iba a sacar bajo el yugo de Roma y de todas las naciones circundantes. Pero no lo veían como el Mesías prometido, como aquel que iba a venir a poner su vida por todo ese pueblo, como aquel cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo. Así no lo veían, pero sin embargo lo escuchaban porque era un rabino. Él era un rabino con todos los honores, con toda la sabiduría, con todo el entendimiento. Entonces por eso lo escuchaban, por su vida personal, por los milagros que hacía, por todo lo que él ejecutó en su vida práctica. La gente lo seguía, pero todavía no entendían quién era él, todavía no entendían. Bien, entonces, hablando de la ley,
¿Qué es lo que el Señor Jesús está invitando a hacer? ¿Cuál es la invitación a ese auditorio que está ahí? Vamos a empezar por algo que no quería empezar, pero voy a empezar por ahí. Vamos a leer. Los discípulos le dijeron al Señor Jesús que le enseñaran a orar. ¿Se acuerdan? Que les enseñara a orar. Entonces vamos a ver Mateo 6:7. El Señor les va a enseñar a orar, el Señor Jesús. Voy a empezar por ahí para que tengamos un panorama de lo que significan las bienaventuranzas, o debió entender esa multitud que lo estaba escuchando, empezando por sus discípulos. Lo que debieron entender, pero que definitivamente en ese momento no entendieron. Empiezo con el versículo 7 que dice así, mis hermanos. Y orando, no uses vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No se hagan, pues, semejantes a ellos. No, ni siquiera los gentiles estaban incluidos en esta enseñanza que estaba llevando el Señor allí. Porque su Padre sabe de qué cosas tiene necesidad antes de que ustedes se la pidan. Ustedes, pues, van a orar así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y sigue diciendo, porque si perdonas a los hombres sus ofensas, los perdonará también a ustedes vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonas a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Bien. Voy a preguntarle que casi lo veo a Jacqueline, le voy a preguntar. Vamos a hablar de propósito esta mañana. Entonces, ¿cuál era el propósito de esta oración que el Señor Jesús le estaba enseñando tanto a sus discípulos como a toda la congregación que tenía en ese momento? ¿Cuál era el propósito de ese Padre Nuestro ahí? De enseñarles a orar. Porque a mí, el propósito es que cuando el Señor Jesús comienza a enseñarles a orar, hace algo que yo no había visto hasta hoy. Y dice, cuando oren, no usen vanas repeticiones. Y dice, esas vanas repeticiones son palabrería, que no es oída. Y dice, porque el Padre sabe de que tengo necesidad. O sea, realmente no es sobre la necesidad en la que yo me debo centrar. Y luego dice, cuando ustedes oren, háganlo así. Y entonces veo más bien que el Señor Jesucristo enaltece a su Padre, ¿cierto? O sea, lo da a conocer como Él es y quién es Él. Bien, está bien, Jack. Está bien. Vamos a mirar. Tengo otra pregunta. ¿Qué tiene que ver el Padre Nuestro con la ley? ¿Será que el Señor Jesús les está enseñando sobre la ley en el Padre Nuestro? Sí. ¿Algo les quiere mostrar de la ley? ¿Cuál era el propósito de la ley? ¿Se acuerdan cuál es el propósito de la ley? ¿Cuál es el propósito de la ley? Llevarnos, guiar a Jesús, ¿cierto? Llevarnos a Jesús. Vamos a leer con detenimiento el Padre Nuestro. Entonces, miremos un poquito. Padre Nuestro, que estás ¿en dónde? En los cielos. Santificado sea tu nombre. ¿Cuántos de ellos conocían a Dios como Padre? ¿Cuántos conocían al Padre? ¿Quién conocía a Dios como Padre? Jesús. ¿Qué les estará queriendo decir? Sigamos. Venga tu reino. ¿Es para nosotros este Padre Nuestro? ¿Es para nosotros hoy? No. Venga tu reino. ¿Para ellos había venido el reino? ¿Para ese auditorio que tenía allá?
Estaba ahí, pero ¿había venido para ellos? No había venido para ellos, estando ahí. Para nosotros, Ya vino. vino. Entonces, ¿qué es lo que el Señor le está enseñando cuando dice, venga tu reino? ¿Qué es lo que les quiere mostrar? ¿Cierto? A él mismo. Muy bien. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. ¿Qué les está diciendo? ¿Dónde estaba la voluntad de Dios que se ejecutó en el cielo, pero que también necesitaba ser ejecutada en la tierra? ¿De quién está hablando ese Señor? Que está hablando ahí a todos los judíos que están ahí sentados, a todos los discípulos, ¿cierto? El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. ¿Está hablando del pan físico? No. ¿O hablamos del pan que se mostraba allá en el templo, en el lugar santo y todas esas cosas que se hacían? ¿Y para qué era el pan de la proposición? ¿De qué es que está hablando? ¿De cuál pan le está hablando? ¿Qué es lo que le quiere transmitir? Yo soy el pan de vida. Yo soy el pan de vida que descendió del cielo. Ahí estaba él. Le está diciendo, esa es la ley. Yo estoy aquí cumpliendo la ley. Yo soy la revelación de la ley. Yo soy aquel a quien la ley los está trayendo. Eso es lo que él está haciendo allí, en ese lugar. Perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿Está hablando de la obra de la cruz o no la está hablando? Sí. No les está diciendo, mire, se acerca la hora, estamos ahí ya a las puertas, ¿cierto? Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. ¿Qué será eso? Hablando de lo que venimos hablando. ¿Cómo Dios pudiera meter en tentación a alguien? Si puede Dios meter en tentación a alguien, ¿cómo pudiera meterlo en tentación? ¿Cómo pudiera Dios meter a la gente en tentación? ¿Cómo? Si no cumplía. Si no cumplía lo que él está diciendo ahí. Si no cumplía todo el propósito de la ley, que era revelar a Cristo, mostrarlo al libertador, a nuestro Señor. Ahí no podía meter en tentación. Pero el mismo Señor Jesús está diciendo, no nos metas en tentación, cumple lo que nos has dicho a través de toda la Escritura, a través de toda la ley. Entonces, esta es todo lo que vamos a ver en las bienaventuranzas es Jesús mostrándoles el propósito de la ley, el propósito final, que era el cumplimiento de toda la ley, que era que viniera la vida a la tierra, que era que la gente pudiera creer en ese del cual la ley, los profetas y los salmos y todos hablaban que había de venir. ¿Qué es cumplir la ley entonces? ¿Qué será cumplir la ley? Vamos a Mateo 5. ¿Cómo se cumple la ley? ¿Cómo cumplió la ley el Señor Jesucristo? ¿De qué está hablando el Señor Jesús a esa comunidad que tenía allí? Mateo 5. A los bienaventuranzas. Y a mí, ¿cómo me bendicen las bienaventuranzas? ¿De qué manera entonces me bendicen las bienaventuranzas? ¿Cómo debo entenderse yo el Padre Nuestro hoy? Esa oración, esa manera de orar. ¿Qué sería lo que tendría yo que orar hoy? ¿Cómo entendería yo Mateo 7 entonces? No juzgue, no vea la paja en el ojo ajeno. Hoy, ¿cómo lo debería entender yo? ¿Qué tengo en mis ojos? Que de pronto no me dejan ver la necesidad de las personas, sino más bien sus errores, sus defectos y sus cosas para caerles encima y asesinarlos, con murmurar de ellos, con no amarlos, etcétera, etcétera. ¿Será que yo me siento superior a los demás? Entonces dice Mateo 5, versículo 3. ¿Alguien quiere expresar algo? Porque voy a entrar a desglosar un poco las bienaventuranzas, un poco nomás. Vamos a ver un par de cositas ahí nada más. Bueno, hay tres cosas que voy a nombrar que se nombraron en la reunión pasada, que pienso que es importante, y lo voy a hacer con la palabra que acaban de mirar, pero con Lucas. Voy a leer en esta versión tres cositas y dice el 9, dice, luego Jesús contó la siguiente historia a algunos que tenían mucha confianza en su propia rectitud y despreciaban a los demás.
Muchas veces, muchas veces creemos que estamos bien delante de Dios y no entendemos el amor, no entendemos que el amor debe ser importante para nosotros, ¿sí? Pero Jesús empieza a relatar dos casos de cómo se presenta, ¿no? Lo importante de cómo me presento delante de Dios. Caín y Abel se presentaron delante de Dios, pero ¿cómo me presento? Y ahí es donde quiero llegar. Dos cosas que se debe mirar: mi condición y mi necesidad. Este republicano se presentó de una forma que aquí lo dice, que muestra esa condición y esa necesidad. Y dice, en cambio el cobrador de impuestos se quedó a la distancia y ni siquiera se atrevía a levantar la mirada al cielo mientras oraba, sino que golpeó su pecho en señal de dolor mientras decía: oh Dios, ten compasión de mí porque soy un pecador. ¿Qué muestra él? Su condición. ¿Y qué muestra más? Su necesidad. ¿Cómo me presento delante de Dios? Es algo que no nos podemos olvidar y es algo que es muy importante. Quería recalcar eso. ¿Cuál es el cumplimiento de la ley? ¿Cuál es el cumplimiento de la ley según Primera de Juan? El amor. ¿Cómo? ¿Cómo, Nancy? El amor. Sí, el amor. No se le escucha, pero el amor. En esto solo se cumple toda la ley y los profetas, cuando se aman. Por ejemplo, cuando el Señor dice: no juzgue a los demás, con la paja, con la medida que tú mides serás medido. ¿Con qué estoy midiendo yo a otro cuando juzgo? ¿Con la gracia o con la ley? Porque la gracia me pone a mirar hacia mí y mi necesidad, como dice Alexander. Pero la ley solo ve a los demás, lo que los demás hacen. Entonces, cuando yo estoy bajo la gracia, realmente mis ojos tienen la gracia. Yo ni siquiera voy a ver la pajita en el ojo del hermano, pero sí lo que voy a ver es necesidad de mi hermano o de mi enemigo o del que no me cae bien o del que sea, porque lo que en mí hay es perdón, porque así lo recibí. Pero a veces le cuesta a uno entender. A mí me costó el orgullo, me costó todo lo que ustedes quieran de mi vida misma, poder entender esto que está el Señor enseñando a mi vida en este tiempo. Aprender a amar para cumplir toda la ley, como lo hizo el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo amó tanto que dio su vida por mí, y aún yo no lo he entendido. No me he dado cuenta que Él dio su vida por mí, para que yo pudiera amar también, sin hacer ningún esfuerzo. Pero a veces tenemos la ley delante de mis ojos, o sea, la pongo delante de mis ojos para poder ver a los demás. Y entonces lo que veo en los demás es todas mis falencias. Todo lo que yo necesito es lo que veo en el otro. Cuando juzgo al otro por lo que sea, esa es mi necesidad, no la del otro. Meditemos en eso, mis hermanos. Cuando vayamos a abrir nuestra boca, cuando vayamos a señalar con nuestro corazón a alguien, así nadie nos escuche, tengamos presente que estamos necesitados de algo, muy necesitados, no la otra persona, yo, necesitado totalmente, pero sobre todas las cosas, de que el amor que Dios puso por Él en mi corazón sea manifiesto, porque cuando yo amo a otro, estoy amando a Dios. Cuando perdono a otro, estoy diciendo: Dios hizo una obra perfecta conmigo. Estoy amando en todos los aspectos, en todos los ámbitos. Eso es la ley. Ese es el cumplimiento de la ley. Entonces dice Mateo 5, entendiendo un poco lo que ya vamos diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Qué les estaba diciendo a esos hombres que estaban escuchándolo? ¿Qué les estaba diciendo en esa alocución tan maravillosa que estaba haciendo en ese monte allá frente a tantos municipios, veredas y pueblos que salieron a escucharlo, empezando por sus discípulos? Cuando yo me siento superior al otro, es porque siento que soy rico en espíritu, que no tengo necesidad de Dios, que el otro sí, pero yo no.
Bienaventurados los que lloran porque recibirán consolación. ¿Qué les quería enseñar el Señor Jesús con todo esto? Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Los mansos. ¿Cuánta mansedumbre hay en el corazón nuestro hoy? ¿Cuánta mansedumbre? Realmente una mansedumbre que de verdad glorifique el nombre del Señor. En alguna ocasión y muchas veces he dicho que nosotros tenemos que ir a esa escuela donde Él nos invita. A su escuela. Vengan a mí, dice el Señor Jesús, y aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Y es una escuela que tiene un letrero muy feo y uno no quiere entrar porque uno quiere hacerlo de uno y expresarlo de uno. Pero nos invita todos los días, cada vez que usted abre el texto, vengan a mí. ¿Está cansado? ¿Está rendido o rendida? Vengan a mí y yo les voy a enseñar lo que significa mansedumbre y humildad. Y va a ser ligera la carga, muy fácil de llevar. Bien. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Cuántos de los que estaban allí entendían lo que era tener hambre y sed de justicia? Pero ¿cuántos de los que estamos hoy entendemos que esa hambre fue saciada? Totalmente saciada. Que la justicia que demandaba muerte para mí, por la ley, la llevó el Señor Jesucristo, haciéndonos libres de condenación, haciéndonos libres de tener que pagar cualquier cosa. Pero tiene que ser un hambre y una sed de justicia, de entender que la hora es perfecta y completa para usted y para mí. Eso es lo que necesitamos entender. Bienaventurados los misericordiosos. ¿Cuántos de nosotros queremos ser dichosos? Bienaventurados. Entendiendo cada porción que el Señor Jesús le está hablando a ese pueblo de allá, pero que para usted y para mí está realizado. Él estaba haciendo una invitación. Mira, delante de ustedes está aquel de que las escrituras hablaban. El ayo está aquí, el ayo no, el que cumplió la ley está acá, para que ustedes puedan venir a mí tranquilamente. Todo esto es un ejercicio, todos los 3 capítulos 5, 6, 7 y 8, el Señor Jesús haciéndoles la invitación a que vinieran a Él, a que creyeran en el Mesías prometido. No estaba haciendo nada más, pero para nosotros hoy, ¿cómo es? Ya se cumplió. Nosotros tenemos muchas frases, le decía a los hermanos, sí, Cristo cumplió la ley, sí, yo ya no la cumplo, yo ya no tengo que hacer ese ejercicio, etcétera, etcétera, y tenemos frases y frases, pero ni siquiera entendemos cómo es eso, cómo fue que Cristo cumplió la ley, cómo Él hizo visible la esencia de la ley, lo que ella quería manifestar, lo que ella quería enseñar. ¿Cómo lo hizo el Señor Jesús? ¿De qué manera hizo visible el propósito de la ley? Pero nosotros lo hemos entendido lo que significa que el amor de Dios, el amor que Dios puso por Él en nuestros corazones, debiera ser manifiesto. ¿Cómo lo podemos entender? Esto es todo un ejercicio, hermanos y hermanas, todo un ejercicio que necesitamos hacer. ¿En qué lugar? Desde aquí adentro, desde este templo, para que el entorno, mi iglesia que es en casa, mi iglesia que empieza en casa, ahí sea visible el amor de Dios por mi esposa, por mi esposo, por mis hijos, por el vecino, por el que sea. Todo empieza en casa. Muchas veces nosotros buscamos en otro sitio lo que todavía no tenemos en casa, en lugar de conseguir en nuestra casa lo que en otros sitios necesitan, por el ejercicio, por la labor de la iglesia, del pastorado en casa, de la edificación de la casa, de la honra de los hijos a los padres, los hijos y las hijas. Ahí es donde empieza el ejercicio de decir, entendí lo que significa que Cristo cumplió la ley por mí y me invita a amar y me invita a vivir en mi casa. Hablábamos en estos días que muchos de los pastores del cuerpo pastoral tienen su casa desbaratada, pero ¿sabe por qué la tienen desbaratada? Porque le están arreglando la casa a otro. Se la pasan por allá arreglándole la casa a otros y su casa, a ver, eso como yo aquí oro y como yo estuve, pues eso lo arregla todo. No, hay que pastorear la casa, varones,
Hay que edificar la casa, mujeres. Hay que amar al Señor sobre todas las cosas. Hay que aprender a amarnos a nosotros primero para poder decir, voy a ir a ayudar a otros. Voy a ayudar a mi vecino, al hermano tal o a la hermana tal. Todo comienza en casa. Y esto no es un invento. Cuando el Señor Jesucristo mandó a sus discípulos a predicar, ¿a dónde los mandó? Primero a los de la casa. Primero a los de la casa. Es que primero tiene que arreglarse la casa, si no, entonces sin arreglar mi casa, ¿yo cómo voy a ir a hacer otra cosa a otro lado? ¿Qué voy a enseñar? Usted desea obispado, muy buena obra desea, dice la Escritura. Y empieza por la casa. Un hombre y una sola mujer, sus hijos en sujeción, bla, 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 todo lo que dice la Escritura. Todo por la casa. Pero nosotros queremos arrancar todo por afuera. A ver si alguien viene y nos arregla la casa a nosotros. Ese alguien que nos arregla la casa ya está en la casa. Ya vive aquí. Este es su templo. Decimos que somos reyes y sacerdotes, nación santa, pueblo adquirido por Dios y un montón de cosas más. Y nuestra casa, ¿cómo está? Este templo, ¿cómo está? Empezando por ese. Donde se hacen cultos y sacrificios agradables a Dios. ¿Cómo está este templo? ¿Todavía practicando la ley? ¿O viviendo la gracia? Entendiendo lo que realmente significa la gracia. Dice que nosotros somos la sal de la tierra, que somos la luz del mundo. Todo eso lo dice el Señor a esa congregación que tenía allá. Pero si la sal se desvanece, ¿con qué será salada? No sirve para nada. No sirve para nada la sal. ¿Cuándo se desvanece la sal? Dice Gálatas. Por favor estudien Gálatas. Por favor estudien Gálatas y Romanos. Hebreos. Métanse ahí. En la ley. Juzgando a los demás. ¿Cómo queda la sal? ¿Cómo queda la luz? Escondida debajo de una cama. Y eso que nosotros somos la luz del mundo, pero va escondida debajo de una cama. ¿Quién conoce esa luz? Si es que la luz hay que ponerla en lo alto, dice la Escritura, donde todos la puedan ver y donde todos quieran venir a esa luz. Eso es lo que dicen las bienaventuranzas para usted y para mí. Somos hijos de Dios y miremos cuán grande precio fue pagado para que yo sea llamado hijo de Dios. Necesitamos valorar, entender, apreciar la obra que el Señor hizo por nosotros. Necesitamos hacerlo. Pero a distancia no se logra. Mirando la Biblia sobre la mesa, la mesita anoche, no se logra. Esto requiere, si lo llamamos de sacrificio, venir a ella, escudriñarla, leerla, ir a investigar qué es lo que quiere decir aquí. ¿Por qué no le preguntamos a este libro? Que él nos responde si usted le pregunta. Porque si no amamos la palabra, ¿cómo decimos que amamos al Señor Jesús? ¿Cómo? ¿Yo? Si no me meto aquí, yo tengo para enseñar esa, pues yo cojo como hacemos, o sea, hacen mucho. Inclusive yo, un versículo aquí, otro allí, y ya salgo del tema. Ya hice una enseñanza, o fui visité a alguien con 4 versículos y ya. Pero ni siquiera sé yo lo que estoy diciendo. Ni por qué lo estoy diciendo, ni cuál es el propósito de decirlos, a dónde quiero llevar a los hermanos que están escuchando eso, a las hermanas, o al necesitado. Si lo que me da es pereza estudiar la Biblia, pereza amar, pereza todo lo demás que signifique vivir en el reino. Venga, tu reino ya vino, pertenezco al reino. ¿Qué estoy dando? ¿Qué estoy ofreciendo del reino? ¿Qué están escuchando de mí del reino? ¿Ley? ¿Solo ley? O siendo instrumentos de Dios, siendo colaboradores de Dios para que otros puedan entender esto tan maravilloso que tiene la Escritura. Tan bonito todo esto porque aquí no hay ninguno superior al otro. Aquí todos somos necesitados. Aquí el hecho de que yo haya estudiado con los hermanos o mis hermanos conmigo esto, los que nos reunimos, no quiere decir que seamos mejor que nadie. Al contrario, las necesidades afloran. Las necesidades son a ojos vistos. Y ahí es donde necesitamos estar en la comunión con Dios, la que Él ganó por mí.
la que le está diciendo a este grupo de personas allá en el monte, vengan, escuchen esto, entiendan esto. Esto que hemos vivido por tantos años no es. Eso que hemos vivido por tantos años es lo que nos lleva a ese que está sentado aquí frente a ustedes. Al reino que ya vino, pero que ustedes no han podido ver. Pero cuántos hermanos, cuántos hombres y mujeres que van a comunidades no han visto el reino. Todavía no han entendido que el reino descendió y que está acá, y que dio su vida por nosotros, y que nos hizo participantes del reino de los cielos. Hijos de Dios, además. Es necesario, hermanos, estudiar. Es necesario trabajar las escrituras. Dejar tanto lamento, porque nosotros muchas veces es solo lamento. Pobrecito yo. Pobrecito yo. Como me dijeron, como me maltrataron, como me hicieron. Eso ya no más. A trabajar, mis hermanos. A trabajar en verdad. Pero a trabajar en verdad. Jesús no vino a abrogar la ley, vino a cumplirla. Jesús vino a mostrar lo que significaba la ley. Lo que eso era la ley, lo que era eso tan maravilloso, tan santo, tan verdadero. Pero que a causa del hombre no hizo el efecto que tenía que hacer. Ustedes escucharon a los antiguos decir, no mate. Pero yo les digo que si usted tiene un mal pensamiento de alguien, ya lo asesinó. Ya lo asesinó. ¿A dónde quiere llevar el Señor Jesús eso? Si no es a la manifestación del amor del Padre. A ningún otro lado. ¿Cuánto ejercicio tenemos que hacer para no matar gente? Yo me considero un matagente de miedo. Porque he tenido pensamientos sucios de otras personas. Muy sucios. No amorosos, para nada amorosos. Terribles. Y todas esas acciones que cometí me mostraron mi absoluta necesidad de manifestar el amor de Dios. De entender que yo soy amado. Y que por lo tanto amar debería ser algo sencillo, algo natural en mí. Pero he matado mucha gente. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pues yo le digo que cualquiera que miró a una mujer y la deseó en su corazón, ya adulteró. O a un hombre y lo deseó, ya adulteró. ¿A dónde nos quiere llevar el Señor? Sino a la plenitud de Él, a la grandeza de Él, al caminar con Él. ¿Por qué Jesús pecó? No, Jesús no pecó. Venga, pero ¿por qué no pecó? ¿Por qué Él no pecó? ¿Sería que no fue tentado en nada? No, es que Él era Dios y por ser Dios, pues entonces Él no pecó. No, Él era un hombre como usted y como yo. Igualito, no tenía, si se levantaba le olía la boca feo y se tenía que ir a bañar la boca. También hacía popó y orinaba y le daba sueño y se cansaba. Él era un ser humano. No tenía ventajas, pero dice que no pecó. ¿Cómo así que no pecó? ¿Por qué no pecó? ¿Qué fue lo que pasó para que Él no pecara? Ya lo hemos visto muchas veces, que lo que hizo Él, como lo que debemos hacer nosotros, descubrirnos aquí, descubrir quiénes somos acá. Pero sin velos, esos velos que, como les digo, a mí me ha llevado a asesinar tanta gente, con lo que pienso y con lo que hablo y con lo que hago. Sin velos. Un entender toda la ley y todas las escrituras del Señor Jesús, que lo llevó únicamente a entender que Él vino para amar y para dar su vida por los demás. ¿Qué hemos entendido nosotros entonces? Con nuestro hogar, con nuestros hijos y después con nuestro entorno más lejano. ¿Qué hemos entendido? Versículo 38. Ustedes escucharon que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Ustedes miran allá el Pentateuco y van a encontrar todas estas cositas. Pero yo les digo, voy a terminar con esta porción de la escritura, no resistan al que es malo. ¿Quién tiene otra versión para leerla? ¿Me permiten la... ¿También no?
Sí, el 38, dice acá. ¿Han oído la ley que dice que el castigo debe ser acorde a la gravedad del daño? Ojo por ojo y diente por diente. Pues eso sería una maravilla para mí, de acuerdo muchas veces a la manera de pensar. Pero yo les digo, dice el Señor Jesús allá, a ese auditorio, ¿será que iba a quebrantar la ley? ¿O iba a elevar la ley al punto más alto que pueda existir? Que es a la ley del amor, a la libertad de la ley, como habla la Escritura. Ojo por ojo y diente por diente, pero yo les digo, no resista a la persona mala. Si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, ofrécele también la otra mejilla. Si te demanda ante el tribunal y te quita la camisa, pues préstale un abrigo, porque pobre hombre. Si un soldado te exige que lleves su equipo por 1 kilómetro, vaya con él 2. Eso se llama servicio. Servicio. Dale a los que te pidan y no le dé la espalda a quien te pide prestado. Eso suena como duro. Ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Ah, pues muy chévere. Pero yo digo, ama a tus enemigos. La ley no me mandaba amar a ninguno. Pero aquí parece que sí. Oye, ama a tu enemigo. Ora por los que te persiguen. No, sí, ahorita me salió una oración maravillosa. De esa manera estarás actuando como verdadero hijo de tu Padre que está en los cielos. O sea que para ser hijo de Dios, hijo de nuestro Padre que está en los cielos, primero tenemos que amar al enemigo, orar por los que nos persiguen. ¿Qué más dice? Amar, orar y dar. Porque Dios hace salir su sol tanto sobre malos como sobre buenos. Lo mismo la lluvia, por igual. ¿Cierto? Entonces, mire ese nivel tan maravilloso de lo que el Señor Jesús había entendido de lo que venía a hacer. ¿Cuántos eran amigos de Jesús? Pues ninguno, tanto que lo mataron. Y los otros que decían ser sus amigos salieron corriendo. Vámonos por aquí que nos van a matar a nosotros también. Y otro lo negó. Entonces, parece que si solo amamos a quienes nos aman, ¿qué recompensa tenemos por eso? ¿Hay alguna recompensa? Pues no, la ley no recompensa nada. Nada recompensa. Mata, acusa. Eso es lo que hace la ley. Cuando no entendemos el espíritu de la ley, la intención de la ley, como la entendió el Señor Jesús, que entendió el propósito de su Padre perfectamente en la ley. Si somos amables solo con nuestros amigos, eso los gentiles también lo hacen. Pero nosotros debemos ser perfectos como nuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y estamos hablando de entender, esa perfección es entender lo que significa la ley. Es empezar a caminar en esa perfección, es empezar a crecer en esa perfección, madurar en esa perfección, que ya no nos cueste hacer lo que Él dice que tenemos que hacer, porque nos cuesta, lo digo por mí. Entonces, el Señor Jesús no vino a abrogar la ley, sino a cumplirla. Pida y se le dará. ¿Qué pedimos? ¿Plata? ¿Casa, carro y beca? ¿Qué buscamos? ¿Qué es lo que buscamos? ¿A dónde estamos golpeando? ¿Qué queremos que se nos abra si es que estamos buscando algo, llamando en algún lugar? Eso no está puesto ahí porque sí. La Escritura dice: no le des lo santo a los perros. Pues si yo, que digo que soy creyente, hijo de Dios y demás, odio al otro, ¿qué estoy haciendo? Echándole lo santo a los perros, las perlas a los cerdos. Y un día van a venir a despedazarme y decirme: luego usted no es cristiano, luego usted no es creyente. ¿Qué es lo que usted predica? ¿Qué es lo que usted habla? Esto nos llama a vivir una vida realmente de propósito, íntegra, a tener un pensamiento, un hablar y una acción con
que concuerde con lo que decimos que somos hijos de Dios. Y lo que nosotros manifestamos es al Señor Jesucristo donde quiera que vayamos. Debiéramos hacerlo. Ese es el cumplimiento de la ley y los profetas. Una vida como la del Señor Jesús. Y cualquiera que lo veía decía, este habla como quien tiene autoridad, no como los hipócritas. Lo que dice, lo hace. Entonces, mis hermanos, yo creo que esto tiene mucho que buscar, mucho que ver, mucho que escudriñar, porque yo no puedo hacer nada por ustedes, ni ustedes por mí, pero el Señor sí, a través de su palabra. Y nos necesitamos para estudiar, indudablemente. Tenemos un grupito pequeño, pero eso es una maravilla, estudiar la palabra en grupo. El uno ve, el otro también, y nos edificamos, y llevamos el alimento a nuestra casa, el alimento que vale, el amor que vale, la vida que vale. Esa es mi invitación en esta mañana, humilde, sencilla, entendiendo que como ustedes, yo también me he sentido muchas veces superior a los demás. Cuando juzgo y no amo, cuando no perdono, cuando camino todavía hay veces a tientas porque la luz la tengo por allá debajo de la cama y no alumbra mi camino, cuando no soy sal, cuando no he entendido que yo soy, que tengo identidad. Yo soy hijo de Dios. Quisiera leer unas escrituras. ¿En dónde? Está en Ezequiel 36. Ezequiel 36, 25. Voy a leerlo y me pueden seguir con la lectura. Dice, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, todos vuestros ídolos. Pregunta ahí, ¿quién lo hace? Yo me limpio dentro de vosotros y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andes en mis estatutos y guardes mis preceptos. Los pongo. Yo no lo hago, Él lo hace. Habitaré en la tierra que di a vuestros padres y vosotros me seréis por pueblo y yo seré a vosotros por Dios. Y os guardaré todas vuestras inmundicias. Multiplicaré asimismo el fruto de los árboles, el fruto de los campos, para que nunca más recibas oprobio ni hambre entre las naciones. 33. Así ha dicho el Señor: el día que os limpie de todas vuestras iniquidades, y la tierra asolada será labrada en lugar de haber permanecido asolada a ojos de todos los que pasaron. Y dirán, esta tierra que era asolada ha venido a ser como el huerto de Edén. Y dirán, esta tierra que era asolada ha venido a ser como el huerto de Edén. Y estas ciudades que eran desiertas y asoladas y arruinadas están fortificadas y habitadas. Y las naciones que queden en vuestros alrededores sabrán que yo reedifiqué lo que estaba derribado y planté lo que estaba desolado. Yo Jehová he hablado y lo haré. Ahora, esto fue una palabra profética de lo que el hombre no podía hacer. Y entonces quiero leer esta otra escritura. Permítanme, tengan un poquito de paciencia conmigo, por favor. Romanos 8. Romanos 8:3. Escuche lo que dice. ¿Cómo lo hizo? Porque ahí dice, yo lo voy a hacer, yo lo haré. En repetidas ocasiones en el texto que leímos, lo haré, lo voy a hacer, quitaré, haré. Y aquí dice, el verso 3, 8:3, Romanos. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado que había en el mundo. Escuche muy bien, condenó el pecado en la carne, lo condenó. Una condenación es algo que ya no tiene reversa. Condenó el pecado en la carne para, objetivo, que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros,
que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Qué quiero decir? Que cuando se hacen tantísimas preguntas como se han hecho hoy, como se han venido haciendo, y las respuestas, se oye el titubeo, ¿cierto? Y nos cuesta todavía decir, la cumplo, ¿será que lo hago o no? Pues eso causa dentro del corazón muchas cosas, ¿cierto? Que uno dice, ¿por qué nos traes esta enseñanza, Señor? Entonces solo queda decir, gracias, Señor, porque tú eres tan propicio a nuestra necesidad. No a la necesidad del pan, del café, de la carne, del huevo. A la necesidad de que, como ese hombre, como el hombre de la oración dice, sé propicio a mí que soy pecador. Dios no nos quiere poner en la posición de pecador una vez más, ya nunca jamás. Lo más lindo de lo que se ha dicho esta mañana es que el Señor tomó mi lugar, se ha puesto en mi lugar. Es la manera más impresionante de amar al hombre. Es que yo no quiero mirar ni cuánto hiciste, ni qué hiciste o qué no haces, sino que yo he tomado tu lugar y he hecho una obra que he terminado y ya la hice, porque soy yo el que lo va a hacer. Ahora entonces puedes hacerlo. ¿Por qué antes no se podía? ¿Por qué la ley es el ayo? ¿Por qué el ayo? Y uno se queda pensando en esa expresión. ¿Por qué causó? ¿Por qué no se pudo? ¿Por qué fue incapaz? Entonces, como decía yo, esa ley manifiesta el carácter, la naturaleza de Dios. Luego, por las obras era imposible lograr hacerse como Dios. No es posible. Jamás es posible. Porque no se trata de hacer cosas, no es un hacer. Entonces luego lo muestran. Yo sí les voy a mostrar la forma como se iba a hacer. Y no hay otra forma que amar. Solo amando se puede hacer esto. Solo amando al Padre puedo confiar en sus palabras, poder entender que Él no miente y que son veraces. Pero luego, entonces, voy a poder amar al otro como he decidido amarme. Porque el que pudo guardar todo para no morir, tuvo que amarse a sí mismo para no morir y poderse dar por otro. Si hubiera muerto, no se puede dar por ninguno. Tuvo que amarse primero y no corrompió su naturaleza, en esa debilidad humana, como decía yo. Un hombre completamente despojado, vulnerable, que tenía que suplicar también para no pecar. Entonces, cuando uno ve esta enseñanza y piensa en eso y uno dice, claro que es una vaciada tamaño familiar, pero más que la vaciada es pensar, porque el Señor nos tiene que hacer el jalado de orejas, ¿cierto? Porque todavía estamos en este proceso. Cuando uno escucha las discusiones de la ley, es un poco tedioso. Uno dice, si no lo entendemos nosotros que estamos aquí, menos afuera, ¿cierto? Pues la ley fue dada a un pueblo y gracias al Señor, dice la Escritura en Romanos, nos hizo partícipes. Tenemos parte ahora de las promesas de ese pueblo. ¿Por qué? Porque utilizó una sabiduría impresionante para que ese pueblo fuera desgajado,
para incrustarnos a nosotros. Usted no se jacte. No se jacte de nada. Entonces Dios ha hecho una obra con una suma sabiduría que realmente es inescrutable, es impresionante. Entonces yo podía mirar esta mañana que solamente esto se puede entender si el Espíritu Santo me lo cuenta, porque es demasiado tedioso, ¿sí? Esto es más o menos un cactus a mordiscos. Entonces, solamente cuando me apersono y me apropio querer conocer la verdad, en realidad, puedo descubrir la magnitud de la obra de nuestro Dios. Es magna, es incomprensible, dice la Escritura, esto no lo puede entender un natural, ¿sí? Es demasiado tedioso y ha costado años y años. Yo no sé cuántos libros existen acerca de los estudios de la ley, pero Dios dijo, mire, sabe que no se detengan en esas cuestiones. Dijo, allá está escrito en el libro de Timoteo, dice, eso lo único que hace es traer discusiones y vanas palabrerías que no llevan a ningún lado, no concluyen nada. ¿Por qué? Porque en realidad esto es de entenderse. Lo único que debemos hacer, entender y creer el amor de Dios para poder comprender qué fue lo que pasó. Que si bien con la ley fue revelada la naturaleza de nuestro Dios, un ser santo que era el hombre incapaz de alcanzarlo a través de siquiera de cualquier obra que intentara hacer, jamás el hombre hubiera podido ser como Dios, y mucho menos hacer obras de ese tamaño. Realmente lo que demanda, y dice después, por eso yo quité todos los artículos, y dijo, no les pongan más cosas pesadas. Cuando uno lee el libro de Gálatas es maravilloso ver que dice, venga, no pudieron ustedes, ¿para qué le meten a la gente esto? Entonces, porque Dios resumió todo en dos cosas. Cuando tú ames a Dios por sobre todas las cosas y ames al prójimo como a ti mismo, habrás cumplido la ley y los profetas. No te enredes con nada más. Y entonces dice, pero ahí no terminó todo, es que yo ya lo hice, puse el amor dentro de ti para que puedas amar. O sea que ya no tienes excusa, yo hice toda la obra. Pero entonces esto va a venir a través de un desarrollo, y dice, todo lo que les he dado que concierne a la vida y a la piedad, lo he dado a ustedes a través del conocimiento. Luego entonces no podemos obviar el conocimiento. Y yo creo que más de una persona que ha estado escuchando estas enseñanzas dirá, oiga, esta gente tan cansona, ¿por qué tan tediosos con el discurso que lean y estudien? ¿Por qué repiten tantas veces? Pues yo creo que es necesario decirlo cuantas veces se requiera, y mientras no tomemos la responsabilidad y no valoremos esta obra que Dios ha hecho, de tal manera que podamos comprender, que se pueda desarrollar dentro de mí y que el amor fluya como fruto, y entonces pueda cumplir la ley como fruto, no pasará nada en la vida de un creyente, porque su mente estará todavía cautivada y todavía enredada en tratar de entender en cuántos artículos se van a cumplir o no de la ley. Y de eso no se trata. Entonces, es muy lindo, yo lo digo desde mi corazón, es muy lindo poder ver que Dios no nos puso una carga más pesada que lo que había ya con la ley, sino que nos dotó, que eso es otra cosa. Es como, mira, te puse todo el equipaje, ¿sí? Ya tienes el ropaje que necesitabas, te he puesto la vestidura, te la he puesto, para que entonces puedas tener la naturaleza, ya eres partícipe de ella, pero la puedas desarrollar y entonces pueda causar un efecto en el entorno. Y entonces se nos acaba el hacer tedioso de contar una y dos y tres veces
¿Cuántas cosas más me faltan por hacer? Tal vez cuando nos miramos al espejo nos acusamos horriblemente, porque todavía no puedo o no cumplo. Y claro que debemos hacer reflexiones, pero lo que no podemos hacer es volver a caer en la culpa de que quizás no estoy cumpliendo, porque Él nos ha libertado. Y dice la Escritura que la libertad fue dada para entrar al lugar santísimo y saber de primera mano todo aquello que transcurrió, porque ahora nos llama amigos y podemos descubrir y saber cómo es que se ha dado esta historia, y entonces permitir que ella pueda salir y fluir como fruto sin que haya tropiezo. Pero ¿qué nos demanda entonces? La responsabilidad. Nadie lo puede hacer por mí. Absolutamente nadie lo puede hacer por mí. A cada uno nos compete esta tarea de apersonarnos, de descubrir el secreto